versículos 1 y 2, vamos a irlo leyendo y vamos avanzando en la enseñanza que tenemos para hoy. Entonces, versículos 1 y 2 dice: y el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando se acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo a su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Ya nos damos cuenta como habían tenido alimento que han traído de Egipto, pero habían vivido un tiempo en que se habían olvidado de todas las situaciones y estaban bien, estaban alimentándose, pero se acaba el alimento, se acaba la comodidad, y entonces tienen que aceptar la realidad. Estamos en un tiempo de escasez. Necesariamente tenemos que regresar a Egipto. Necesitamos volver a traer alimento, pero no había otra alternativa para hacerlo, hacer de otra forma, subsanar la situación que estaban viviendo. Continuamos en el versículo 3. Y respondió Judá diciendo: aquel varón nos testificó resueltamente diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviáis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Y dijo Israel: ¿por qué me hicisteis el mal de declarar al varón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Cómo podemos saber nosotros qué había de decir? ¿Qué había de decir? Hacer venir a vuestros hermanos. Entonces vemos en este pasaje, el regresar, el retornar a donde estaba siendo enviado, donde Jacob los enviaba nuevamente a Egipto, era que implicaba cumplir las condiciones que había establecido José. Y eso es lo que leímos ahí. El varón nos dijo que teníamos que traer a cumplir ciertos requisitos para regresar nuevamente por alimento, es decir, llevar a nuestro hermano menor. Es lo que él tenía, el plan que José había trazado para que ellos retornaran nuevamente a Egipto. Es decir, esas condiciones puestas por José lo afecta a ellos, y en ese aspecto nuevamente Jacob se siente victimizado, ¿cierto? Se siente victimizado porque dice: todo esto es algo contra mí, o sea, todo lo que está aconteciendo siempre tiene que chocar contra mi vida, ¿cierto? En el 8 al 15 continuamos. Dice: entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, para que vivamos y no muramos nosotros, ni tú, ni nuestros niños. Dice: no yo salga fiador por él, a mí me pediréis cuentas de él. Si yo no te lo devuelvo y le pongo delante de ti, seré para ti el culpable de todo, todos los días. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente habríamos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre respondió: si ha de ser así, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestras manos, con vuestras bolsas, y llevad a aquel varón como presente un poco de bálsamo y un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Tomad en vuestras manos el doble de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero devuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue un error. Tomad también a vuestros hermanos y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os conceda misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro hermano vuestro, al otro hermano vuestro, y a Benjamín, y si ha de quedarme sin hijos, que me quede sin hijos. Entonces tomaron los varones aquel presente y tomaron en su mano el doble de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer vemos un cambio de actitud, de las actitudes ya de ellos, de la actitud egoísta de Jacob, de la actitud egoísta del corazón de los hijos, porque ya, digamos, Jacob accede a que puedan ir a Egipto por el trigo, y Judá se ofrece voluntariamente también a ser responsable de la situación que estaba haciendo. Entonces, un cambio de actitud de los hijos de Jacob. Jacob se ofrece personalmente para asumir todas las consecuencias que pudieran ocurrir o lo que pudiera salir mal y todo lo hace ¿por qué? Porque sabe que es un beneficio para toda la familia. Entonces, mire que hay una actitud correcta de parte de Judá. Ya tomo una decisión, yo soy responsable, ¿sí? Jacob, en la misma forma, por esa buena disposición que ve en su hijo, porque dice:
hay un cambio de actitudes, accede entonces. Y no solo accede, sino que da instrucciones correctas para llevar un presente como muestra de la sinceridad del regreso de ellos a Egipto. Y muestra de sinceridad y de honestidad además, porque dice que tienen que devolver el dinero para dejar claro la honradez y sobre todo lo que es más importante, lo que hace Jacob cuando toma esa decisión. Se acoge a la misericordia de Dios, del Dios omnipotente. Y es el Dios que ha guiado sus vidas en todo momento, permanentemente. Y que por aquellas actitudes pecaminosas que tienen en su corazón habían olvidado. Pero aquí Jacob nuevamente retoma como esa visión y dice, sí, desciendan y que lleven esto y muéstrense honrados, honestos, pero por sobre todo protegidos y guardados por el Dios omnipotente. Entonces es extraordinario ver cómo el cambio de actitudes en ellos es maravilloso. Dios coloca esas actitudes para que las cosas empiecen a fluir. Continuamos en el versículo 16 al 22. Dice entonces la palabra del Señor: y José vio a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, perdón, estamos en 23, correcto. No, perdón. Se me escondió acá esto. 16. Dice: José vio a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y aquel hombre llevó a los hombres a casa de José. Y los hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí para atacarnos y caer sobre nosotros y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a él a la entrada de la casa y dijeron: ay, señor mío, nosotros en verdad descendimos al principio a comprar alimentos, y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca del costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo que hemos vuelto a traer en nuestras manos. También hemos traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos, porque nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y él respondió: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestros padres os dio el tesoro en vuestros costales. Vuestro dinero llegó a mí, y le sacó a Simeón. Y llevó el varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. En este pasaje que acabamos de leer vemos algo interesante, y es el temor. Es el protagonista principal de lo que acabamos de leer. Ellos retornan nuevamente, pero cuando llegan el temor les invade, ¿cierto? Y el temor se les acrecienta, digamos, algo que sucede, que es que el temor se les acrecienta por la imaginación. Pues en esa imaginación, y como muchas veces hacemos nosotros cuando tenemos temores, imaginamos cosas, cuando estamos en situaciones de peligro, en su mente ellos se sentían acorralados, atacados, esclavizados, y con gran imaginación pecaminosa, ¿cierto? Aún hasta los asnos iban a sufrir las consecuencias. Por eso se acercan a este personaje, al mayordomo, y le dan a darle explicaciones para mitigar su temor. Entonces Dios usa ese mayordomo para que algo bien especial. Versículos 23 y 24. Dice: y él respondió: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Vuestro dinero llegó a mí y lo sacó a Simeón. Y el 24. Llevó el varón a los hombres de la casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dieron de comer a sus asnos. Entonces vemos cómo ahí están dando, digamos, están poniendo todo lo contrario que ellos pensaban, ¿cierto? Todo lo que ellos se imaginaban no aconteció, por el contrario. Dios se manifestó de una forma maravillosa
y aún a través de este hombre les dio a entender que no tenían que temer, ¿cierto? Sino que aún les recuerda algo bien especial, y es que este extraño les enseña y les recuerda quién es el Dios de ellos, quién es el Dios de su padre, ¿cierto? Quién es el Dios de Jacob, y les da, digamos, como un mensaje de paz para que estén tranquilos en su alma, ¿cierto? Porque Dios definitivamente todo lo tiene bajo su control, incluyendo los animales, los asnos, que les dan de comer y de beber, que ellos supuestamente iban a terminar también mal, esclavizados y prisioneros de ellos, ¿cierto? Versículos 25 y 32. 25 a 32. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José. Entonces él le preguntó, 25, ellos prepararon el presente, estamos hablando, entre tanto que venía José al mediodía, porque habían oído que había de comer pan allí. Y llegó José a casa, y ellos le trajeron a casa el presente que tenían en su mano, y se inclinaron ante él en tierra. Entonces él les preguntó cómo estaban, y dijo, pues, ¿cómo estaban? Y dijo, vuestro padre, el anciano del que hablasteis, ¿está bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, tu siervo, nuestro padre, está bien, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando él sus ojos, vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor del que me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Hasta 32. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió afuera, y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte, para ellos aparte, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, porque estos es abominación a los egipcios. Entonces nos damos cuenta en este pasaje que acabamos de leer, que aquí se cumple el sueño de José, de los manojos. Llegan ante él, y ¿qué hacen? Se postran delante de él. Como lo había tenido el sueño José, les había contado a ellos que habían visto en el campo los manojos, que todos se inclinaban al manojo de él. Los manojos eran de los hermanos, 11 manojos, y todos se inclinaban a él. Ahí se está cumpliendo ese sueño de José. Pero José es un hombre temeroso de Dios, y no es orgulloso, no es prepotente, de pronto dice, no, yo mando sobre ustedes, gobierno sobre ustedes, no, sino que es un hombre que le teme a Dios y está guiado por Dios. No muestra altivez ni una mala actitud, sino por el contrario muestra humildad. ¿Y dónde la muestra? Al preguntarle por el Padre y al fijarse en el hermano. Él no piensa más sino solamente en el interés que él tiene, no es interés de sentirse que es el dueño absoluto de ellos, o que puede tener control sobre sus vidas, sino que está preguntando muy amablemente por el Padre, en qué estado está, si vive, si está bien, y también se fija en que su hermano también está ahí con él, cerca de él. Y este encuentro tan especial y tan emotivo hace que José, siendo sensible y siendo un hombre de Dios, es afectado y conmovido emocionalmente hasta el punto de que las lágrimas le corren a él, ¿cierto? Pero nos damos cuenta de una actitud correcta de José, una actitud de un hombre temeroso de Dios. Y esas lágrimas por felicidad también, por el reencuentro que tiene con sus hermanos, por el reencuentro que tiene y por el amor que le manifiesta a su familia. Todas estas cosas que él está viviendo son el amor y la misericordia de la gracia de Dios, nuevamente reunir a todos los hermanos que habían estado tan dispersos y en situaciones tan pecaminosas. El versículo 32 y 34 dice, 33 al 34, y se sentaron delante de él el primogénito conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y los hombres estaban atónitos mirándose el uno al otro.
Y él tomó porciones de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos, y bebieron y se alegraron con ellos. Entonces en este encuentro que hace José, los invita a comer, a compartir con ellos, y comparte el alimento, que es algo especial que hace que sea una manifestación de la aceptación de estos hombres, y del amor que les tiene, y de la aceptación que le está manifestando. Y estos hombres pues quedan perplejos, porque ellos, todos los planes que tenían era de que pues iban a pasarla muy mal, pero resulta que son bien atendidos, son aún agasajados. Dice que comieron y que bebieron, se alegraron en su corazón, porque lo que bebieron fue vino, ¿no? Y alegraron, pues en ese momento de encuentro se alegraron en su corazón. Y José lo hace por felicidad y por tener muy claro en su corazón, aunque los hermanos no sabían el motivo, pero José sí sabía que era un motivo de alegría y de gozo por el reencuentro con sus hermanos, con su familia. Vamos entonces al capítulo 44, y ese capítulo lo he titulado Planes para el arrepentimiento genuino. Entonces miremos algo muy importante en este capítulo. La alegría con que concluye el capítulo 43 es de felicidad, de gozo y de compartir una celebración. Pasa a convertirse en un tiempo de angustia. Todo ese tiempo de alegría y de felicidad, con la providencia de Dios y con los planes perfectos de Dios, se les va a convertir en angustia. O sea, un momento de alegría solamente pasajero, pero vamos a ver cómo pasan los siguientes acontecimientos. Versículo 1 y 2 dice: y mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de los varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrán mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo conforme a la palabra que José le dijo. Vemos aquí en este pasaje que Dios, por su gracia y por su bondad y por la providencia perfecta de él, está trazando un plan a través de José, y traza ese plan con el propósito de que estos hermanos que vivieron tiempos pecaminosos y pecaron contra José, hicieron cosas indebidas en el transcurso de sus vidas, vayan a tener un arrepentimiento, ¿cierto? Un arrepentimiento genuino, porque eso es lo que busca Dios. Y usa a José y este plan que está urdiendo ahí, que está tramando, para que a través de ese plan ellos encuentren ese mismo arrepentimiento. Entonces miremos cómo es de maravilloso la obra de Dios en los planes que Él traza para nuestras vidas y para las vidas, en este caso, de estos patriarcas. Vamos a leer el versículo 3 al 13. Dice: al venir la mañana los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José al mayordomo de su casa: levántate, sigue a estos hombres, y cuando los alcances diles: ¿por qué habéis pagado mal por bien? ¿No es esta la copa en la que bebe mi señor, y por ella suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Y cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos respondieron: ¿por qué dice mi señor tales cosas? Nunca tal haga tu siervo. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos, que sea quien sea ya la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. 10. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras aquel en quien se halle será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y bajando cada uno su costal a tierra, abrió cada cual su costal. Y él buscó, comenzando por el mayor y acabando por el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Qué interesante esta historia que nos está narrando el Señor en su palabra, ¿no? Con dramatismo y con situaciones tan tremendas, que si uno se coloca en la imaginación de cómo fue esa situación, es tremendo. El drama, las situaciones, la angustia, todas las cosas que están aconteciendo tan extraordinarias.
¿cierto? Por eso vemos como el mayordomo, cumpliendo ese mandato, descubre en el costal de Benjamín la copa que pues él había escondido, ¿cierto? Pero la descubre ahí delante de ellos y los señala como ladrones. Son señalados como ladrones porque encontraron la copa. Pero ellos están como tan seguros de su inocencia en ese momento de esa situación tan complicada, que no se explican cómo ocurrió eso, cómo aconteció esas cosas. Están tan seguros de su inocencia que ponen, digamos, como una pena al culpable, ¿cierto? Y por eso, digamos, tienen como una seguridad de decir, no, pues sea castigado el que hizo esto, ¿sí? Y el mayordomo dice, listo, acepto el trato, acepto lo que han dicho. Y es descubierto supuestamente el ladrón, ¿no? Que era Benjamín. Cuando encuentran la copa, entonces, como vimos ahí, eso produce en ellos una tremenda angustia. Imagínense, ellos no se esperaban que al buscar en los costales encontraran eso, encontraran, como dice, el cuerpo del delito dentro del costal. Y es tan tremendo, y es lo que les digo, que uno puede hasta imaginarse el drama de ellos, la situación de ¿qué pasó acá? ¿Por qué pasó eso? Y es tal la angustia que se rasgan los vestidos. Esto es imposible que esté pasando, esto no puede ser, ¿cierto? Ellos en esa angustia, en ese dolor, lo manifiestan así, rompiendo esas vestiduras, rompiendo sus vestidos. Vamos entonces al versículo siguiente, 14 al 17. Y llegó Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo puede adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tu siervo, o sea, aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y él respondió, nunca haga yo esto. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros subid en paz a vuestro padre. Entonces vemos que José lo recrimina por el hecho de haberlos, después supuestamente de haberlos atendido tan amablemente, haberles ofrecido alimento, bebida, haberlos despachado con el alimento que ellos estaban necesitando, pues reciben la recriminación de parte de José y da la sentencia, ¿cierto? Y la sentencia, como había dicho anteriormente los hermanos, bueno, que el culpable sea el que pague, ¿cierto? Pero ellos, por tratar de librarse, dijeron, no, pues aquí estamos todos y queremos ser sus siervos, háganos sus siervos, ¿qué más podemos hacer? Pero José dice, efectivamente el que se va a quedar es uno solo, ¿cierto? Y Benjamín, que fue el que, podríamos decir, el culpable del delito, es el que se va a quedar. Es el que se va a quedar conmigo como un siervo. Pero después de esto acontece algo bien especial. Versículos 18 al 34. Dice, entonces Judá se acercó a él y le dijo, ay, Señor mío, permite que hable tu siervo una palabra a oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un joven que le nació en su vejez, pequeño aún, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre, morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre, volved a compraros un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano menor no viene con nosotros. Iremos porque no viene con nosotros, no iremos porque no viene con nosotros, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz 2 hijos, y que el uno salió de mi lado, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si
tomares también a este delante de mí y le aconteciera algún desastre, haré descender mis caras con dolor a la sepultura. Ahora pues, cuando llegue yo a tu siervo mi padre, sin estar el joven con nosotros, como su alma está ligada al alma de él, sucederá que cuando vea que el joven está con nosotros, morirá, y tus siervos harán descender las caras de tus siervos, nuestro padre, con dolor a la sepultura. Como tu siervo salió fiador por el joven con mi padre, diciendo, si no te lo devuelvo, entonces yo seré el culpable para con mi padre todos los días. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo por el joven como siervo de mi señor, y que el joven suba con sus hermanos. Porque ¿cómo subiré yo a mi padre si no está el joven conmigo? No podré, por no ver el mal que le sobrevendrá a mi padre. Pasaje con mucho dramatismo, ¿cierto? Pero muy especial. Porque en este caso Judá actúa como un abogado litigante, ¿cierto? Entra en defensa de Benjamín y expone claramente todo los versículos que vimos, las consecuencias que acarrearía para su padre el hecho de regresar sin él, ¿cierto? Por eso lo que él hace énfasis es que él había perdido ya otro hijo muy amado, y que si perdía ahora este otro, pues sumando todas esas vivencias, provocaría que la muerte de Jacob. Entonces, algo bien especial que hace Judá es que se ofrece voluntariamente, exponiendo un argumento poderoso, un argumento lleno de humildad, de amor, y que dará fruto en la respuesta de José. Esta historia concluye en este versículo, pero va a tener una conclusión final más algo especial, maravilloso. Pero demos cuenta cómo todos estos acontecimientos de la providencia de Dios con un propósito han hecho efecto en los corazones de ellos. Todas estas situaciones complicadas y difíciles tocaron el corazón de cada uno de ellos y tomaron actitudes, tuvieron actitudes totalmente diferentes, y actitudes que glorificaban a Dios, que tenían el hecho de sentirse pecadores, de sentirse humillados, de sentirse dependientes de Dios aún mismo, ¿cierto? Entonces es interesante cómo en estos pasajes el Señor nos enseña tantas verdades maravillosas. Por eso vamos a hacer unas pequeñas aplicaciones. Entonces, estas providencias especiales decretadas por Dios tienen un plan y un propósito divino. Todo tiene un plan y un propósito. La escasez, el descenso a Egipto, son situaciones que fueron preparatorias para que el pueblo escogido de Dios tuviera un arrepentimiento y una dependencia de Dios. Asimismo, entonces nosotros podemos también vivir providencias difíciles, dolorosas, extrañas, pero todas esas providencias que nos pueden acontecer también a nosotros tienen un propósito, y es el de conducirnos a Cristo, a depender de Cristo, a depender de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Como estos hombres posiblemente sí conocían a Dios, y es cierto, conocían a Dios porque era un pueblo escogido por Dios, pero se habían olvidado en su rutina, en su diario vivir, en sus cosas, habían olvidado de la dependencia total de Dios. Y al ocurrir estas providencias tan fuertes, tan dramáticas, tan llenas de situaciones difíciles, volvieron su corazón hacia Dios, cambiaron de actitud. Nosotros también posiblemente vivimos ya mucho tiempo en los caminos de nuestro Dios, pero también a veces nos olvidamos de tener una dependencia total de nuestro Dios, de depender de Cristo, que fue nuestro Salvador, depender de esa obra gloriosa de redención que Él tuvo para con nosotros. Otra aplicación podría ser que cuando todas las cosas están bien y hay alegría, ahí Dios nos puede llamar la atención, porque es fácil relajarnos, digamos, aún espiritualmente, ¿no? Las cosas están bien, hay trabajo, hay comodidad, hay dinerito, hay alimento, hay techo, hay vestido, todo está como caminando bien, ¿cierto? Pero podemos en ese momento tener una actitud pecaminosa hacia Dios, de creernos ya como suficiente, ¿cierto? Por eso, aun cuando todas las cosas funcionen bien, cuando nuestra vida esté como organizadita,
Dios nos puede colocar en situaciones difíciles. Y esas situaciones difíciles nos van a llevar a tomar correctivos para que rectifiquemos nuestros caminos, para que nos volvamos a Dios nuevamente, para que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestro orgullo, de pronto de nuestra prepotencia, ¿cierto? Para que tomemos correctivos respecto a esto y para que volvamos nuestro rostro hacia Dios en un arrepentimiento genuino y de fe en el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y algo más especial en esta otra aplicación: un descendiente de Judá, que fue el hombre que, como se dice, salió a poner su vida por la del hermano. Ese descendiente, un descendiente de ese Judá, fue la simiente prometida. Y esa simiente es Cristo el Salvador. Y Cristo también se ofreció voluntariamente como un abogado, haciendo propiciación por nuestros pecados para darnos libertad, para que nosotros también fuéramos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Así como Judá lo hizo en ese momento de poner su vida en riesgo y ofrecerse a la esclavitud en este caso de José, supuestamente era el segundo del faraón, pero supuestamente no era el segundo del faraón, tenía poder y autoridad para haberlo hecho esclavo. Y él se ofreció voluntariamente a servir, a ser esclavo, a dar su vida por ese hermano y aún por los hermanos que estaban a su alrededor. Así mismo como ese Judá lo hizo, el descendiente de Cristo Jesús nuestro Señor también lo hizo. Tenemos que tenerlo claro en nuestro corazón. Él se ofreció por nosotros y voluntariamente, y nos defendió delante de nuestro Dios, porque teníamos también una sentencia sobre nuestra vida, pero Jesús abogó por nosotros, dio su sangre, dio su vida, se dio enteramente para darnos libertad y para hacernos libres. Eso es lo más glorioso y más maravilloso que tenemos que entender en nuestro corazón. Por eso los que hemos recibido esa gracia de ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, los que hemos recibido la bendición de que Él pagó nuestra deuda, que nos defendió con su sangre preciosa, dándola en pago por nuestra maldad y nuestro pecado, dando su vida. Nosotros que hemos recibido esa gracia debemos darle la gloria a nuestro Dios, debemos exaltarle, debemos servirle, debemos seguirle, debemos obedecerle, debemos caminar conforme a su voluntad, porque Él es digno de que lo hagamos, porque Él lo dio todo por nosotros, y nosotros lo que podemos darle a Él, devolverle a Él, es muy poco, pero hagamos ese poco con el propósito de glorificarlo, de exaltarlo, de darle la gloria a nuestro Dios. Él cambió, nuestro Dios cambió nuestra confusión y nuestra angustia por salvación y por vida eterna, y por eso es digno de toda la gloria, de toda la alabanza. Y un mensaje a aquellos que están en situaciones de esclavitud por el pecado, que no han conocido a ese Dios que da la vida por los que Él quiere salvar. La invitación es que se vuelvan en arrepentimiento, en un arrepentimiento genuino y en fe hacia la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor, que es el Señor, el Salvador, y solo Él hará libre a aquel que por la gracia del Señor decida volver su rostro en arrepentimiento y fe hacia Él. En dos capítulos que acabamos de leer, vemos algo bien maravilloso de parte de Dios y lo que hemos aprendido. El trato de Dios a sus escogidos, a sus elegidos, con las providencias especiales que Él da, no es con el propósito de destruir, ni acabar, ni de derrumbar completamente, sino todas esas providencias que ocurren en nuestra vida, así como ocurrieron en la vida de estos patriarcas. Las providencias que ocurren en nuestra vida es con el propósito de hacernos más fuertes, más dependientes de Dios, en el sentido de que fuertes en el sentido de depender de Dios, de llenarnos de la fuerza de nuestro Dios, de llenarnos de arrepentimiento, de confesión, de búsqueda de nuestro Dios, y Él nos va a dar respuestas como las da aquí en estos pasajes que estamos leyendo, y como vamos a ver en los próximos capítulos, el desenlace tan extraordinario y maravilloso para hombres, estos escogidos de parte de Dios, que recibieron bendición
salvación a través de volverse a ese Dios omnipotente, soberano que estaba gobernando sus vidas. Oremos.